la recta, las ecuaciones de la recta, de la circunferencia y de la parábola, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora el solucionario de la práctica dirigida. A ver, ahí está, la última práctica. Semana número 9, chicos. Finalizando ya, cerrando el ciclo Repaso San Marcos. Bueno, en el primer ejercicio no creo que haya habido mucha dificultad, ¿no? Ya que aquí se está aplicando la... Nos toca el tema 9. No hicimos la práctica teórica 9, ¿no? ¿No hicimos? Ah, el solución. Ah, ya. Perdón, chicos, sí, me he emocionado. Estoy confundiendo con otra aula, entonces. Casi les doy ya las respuestas, entonces. Ah, muy bien, all right. Vamos a ver entonces la parte teórica. Y aquí, pues, estudiaremos la distancia entre dos puntos, la ecuación de la recta, de la parábola, circunferencia, ¿no? Muy bien, veamos entonces. Ahora sí. A ver qué pasó. Ya. All right. All right. Ya, vamos a ver. Entonces, les decía, geometría analítica. Un teorema fundamental, la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre estos dos puntos señalados se calcula, sabemos, con las coordenadas, ¿no? Las coordenadas cartesianas de estos puntos. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es la raíz cuadrada y en esta parte que se coloca, a ver, ¿se acuerdan? Dentro del paréntesis, viene a ser la diferencia de abscisas, ¿no? Diferencia de abscisas elevadas al cuadrado, ¿no? Diferencia de abscisas elevadas al cuadrado, en esta parte. En esta parte. Ya, a ver, vamos a ver. Diferencia de abscisas. Abscisas. Y en esta otra va la diferencia de ordenadas. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, a ver, calculemos la distancia que hay entre esos dos puntos. Sería diferencia de abscisas, podemos tomar, empezando con esta abscisa menos 4, y lo restamos con la abscisa 3. Ahí está, menos 4, menos 3, y después las ordenadas, sería 2, menos 4. Y el resto es cálculo nada más, ¿no? Cálculo nada más. Muy bien, chicos. ¿Cuánto sale entonces? Vamos a ver, la raíz cuadrada de 53. Muy bien. ¿Ya? Bueno, estas fórmulas no te van a venir así directo, de repente combinado con otra figura geométrica y un contexto también, ¿no? Te puede venir en un contexto, ¿ya? Por ejemplo, lo puedes relacionar con la propiedad del punto medio también, ¿no? Vamos a ver también el punto medio aquí. Te dan igual los extremos de un segmento como dato
Y para hallar las coordenadas del punto medio, XY, lo que hacemos es el promedio aritmético de abscisas para hallar la abscisa y el promedio aritmético de ordenadas para hallar la ordenada, ¿no? Entonces te decía, te puede venir de repente un ejemplo, pero contextualizado, ¿no? De repente te pueden plantear de que se tiene la distancia entre dos ciudades, ¿no? Qué sé yo, cuyos vértices se conocen. Por ejemplo, no sé, un 3,6, acá un 9,12, y aquí ponte que sea pues un 6,20, por decir, ¿no? Y justo acá, el punto medio de este lado va a garantizar la pregunta. Te van a pedir calcular la distancia del vértice, vamos a llamar el vértice A al punto M, ¿no? Calcular la distancia. Ya, entonces, simplemente tendrías que aplicar primero la fórmula de punto medio y después la fórmula de distancia, ¿verdad? ¿Cómo sería? A ver, la fórmula de punto medio para hallar M, las coordenadas de M, sería el promedio de abscisas, ¿no? A ver, 3 más 9. ¿Cuánto es eso? 2. Entre 2, 6, ¿no? Bueno, y 6 más 12, promedio de ordenadas, entre 2, 9, ¿no? Ahí está. Muy bien, Yomara, 6,9. Y la distancia lo calculas con la fórmula de distancia, ¿no? Que sería raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. Por ejemplo, hay 6 menos 6 al cuadrado más 20 menos 9 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale, chicos? Ahí creo que está fácil. Esto se va a cancelar. 11, ¿no? Prácticamente. Ya. ¿No? Entonces te puede venir algo así, pero con un contexto, ¿no? Te pueden decir la ciudad de Arequipa, ¿no? Se encuentra, ¿no?, a una distancia de la ciudad B y de la ciudad C, etc., ¿no? Muy bien, repito, este punto M, 6,9 salió utilizando las coordenadas del punto medio. Que está aquí. All right. Muy bien, chicos. Very good. A ver, un momentito. Pasamos a la siguiente animación. Ya está. La división de un segmento en una razón dada. Ya, así se va a llamar a esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, te dan un segmento y te piden hallar las coordenadas de este punto interior P, de tal manera que se conozca la relación en la cual divide este punto P al segmento, ¿no? O sea, aquí la relación sería M entre N, ¿no es cierto? P divide al segmento AB en la relación M entre N. Muy bien. Y eso también es una fórmula conocida como el abrazo, ¿no? ¿Te trae recuerdos de repente? El abrazo. Por ejemplo, trabajas para la abscisa vas a trabajar con las dos abscisas de los extremos, ¿no? Y vas a multiplicar en forma cruzada. Por ejemplo, A va a multiplicar a N y C va a multiplicar a M, ¿no?
señalando con flechas una especie de abrazo, ¿no? Así. All right. Entonces sería A por N más C por N. Y se divide entre los segmentos de la razón, o sea, M más N. Listo. Y análogamente se trabaja para calcular la ordenada Y. Trabajas ahora con las ordenadas B y D, ¿no? Y abrazas, ¿no? Abrazas ahí. Entonces ahí multiplicas B por N más D por N. All right, ¿no? Y ahí te queda sobre la suma. Muy bien. Listo. Este ejercicio también suele presentarse, o mejor dicho, ese teorema suele presentarse, te puede venir a un examen de admisión, tranquilamente, con la propiedad de la bisectriz, que se ha estudiado en proporciones, ¿no? En proporcionalidad de segmentos, cuando hicieron teorema de Tales, teorema de Tales, básicamente, ¿no? ¿Cómo era? A ver, por ejemplo, te dan una bisectriz y te pueden dar estas coordenadas, otra vez un 2,6, un 4,8, y te dan como dato la relación, de repente, qué sé yo, de 1 a 2. ¿Ya? Te dan la relación y te piden de nuevo la distancia de repente, ¿no? La distancia y te dan de dato también este punto. A ver, ponle un punto 3,2. ¿No? Y te pueden decir calcular de la distancia. O la longitud de la bisectriz, ¿no? Entonces, primero, para hallar la distancia, tendrías que hallar las coordenadas de este punto de aquí. ¿Y cómo hallas este punto? Aplicando el abrazo. Porque fíjate, te están dando la relación de 1 a 2. ¿Verdad? Claro, entonces ahí aplicas ahí producto cruzado, el abrazo, hallas la abscisa, la ordenada, y luego aplicas la fórmula de distancia. ¿De acuerdo? Es un ejemplo, ¿no? Muy bien, Julio César, ahí está, ¿no? Ahí está resolviendo, muy bien. Bueno, ¿qué más? Las coordenadas del baricentro. El baricentro sabemos que es el punto de concurrencia de las medianas. Se denota como el punto G. Y bueno, para hallar sus coordenadas, empezamos con tu x, o sea, con la abscisa, que vendría a ser pues el promedio de abscisas de todos los vértices, ¿no? O sea, M más A más C entre 3, ¿no? Promedio aritmético. Análogamente para la ordenada Y. Ahí, ¿no? Muy bien, chicos. All right. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, son ejemplos son teoremas bastante relacionados. Estos 4 teoremas que se han tratado aquí son muy relacionados. Los 4 se complementan y se pueden crear ejercicios como les puse, ¿no? Como los ejemplos, ¿no? Puedo combinar este del baricentro también con la división del segmento, con el abrazo. Se puede combinar, ¿ya? Entonces hay que estar atento, al tanto con esas fórmulas. Respecto a la ecuación de la recta, vamos a recordarlo a modo de un ejercicio. Por ejemplo, aquí nos piden hallar la ecuación de la recta L. Si de dato tenemos un punto de esa recta, el punto 7,5, al cual lo vamos a llamar el punto de paso. ¿Ya? El punto que se conoce de una recta va a ser conocido como el punto de paso. Muy bien. Y también tenemos como dato la pendiente, ¿no? La pendiente de esta recta L es un medio. ¿Ya? La pendiente se refiere a la inclinación de la recta respecto del eje X. ¿Se acuerdan? Donde el ángulo de inclinación o la tangente del ángulo de inclinación de la recta sobre el eje X
viene a ser la pendiente, ¿no? Y eso se denota como M, ¿no? M, o la pendiente, es la tangente del ángulo alfa. ¿Ya? Esto nos indica la inclinación de la recta. Muy bien, entonces acá la pendiente es un medio. Ahora, para hallar la ecuación de la recta, vamos a utilizar esta secuencia, fíjate. Vamos a trabajar primero con señalar un punto cualquiera, un punto de coordenadas X, Y, ¿no? De modo general. Y a continuación, vamos a calcular entre estos dos puntos, P y Q, vamos a calcular la diferencia de sus ordenadas. Luego lo igualamos a la pendiente de la recta, multiplicado por la diferencia entre las abscisas de los puntos P y Q. ¿De acuerdo? Esta es una secuencia, digamos, un molde ya cómo se va a poder obtener la ecuación de la recta. Entonces, diferencia de ordenadas sería y menos 5, ¿sí? ¿Ya? Siempre trabaja con tus dos puntos. Con el punto general XY y el punto de paso. Y luego viene la pendiente, ¿no? Igual a la pendiente, que es dato, o sea, un medio. Y la diferencia de abscisas, que en este caso sería X menos 7. Muy bien, entonces, ya en esta forma, esto toma el nombre de ecuación punto pendiente, ¿no? Punto pendiente. Ahora, lo que vas a hacer para que puedas marcar tus claves, porque las claves vienen por lo general en la forma general de la ecuación, ¿no? Entonces, tienes que multiplicar en aspa y al final despejar todo igualando a 0. O sea, todos los términos los pasas a un lado, de tal manera que te quede 0. De preferencia el X positivo, ¿no? Muy bien. Y ahí, a esta forma ya se le llama la ecuación general de la recta. ¿De acuerdo? Ecuación general. Muy bien. Y date cuenta que en la ecuación general de la recta, a veces te la pueden dar de dato, se puede obtener por teorema cuánto es la pendiente, ¿no? La pendiente se trabaja como el coeficiente de X, que puede ser A, y el coeficiente de Y, que puede ser B, y se define como menos A sobre B. Esa es la pendiente, ¿no? Si te dan la ecuación general, puedes hallar la pendiente, entonces. Es el coeficiente de X entre el coeficiente de Y, ¿no? Pero con signo negativo. Chicos, eso es como un teorema por ahí. All right. There you go. Vamos a ver ahora entonces. Esta es una manera, ¿no? Una manera, digamos, un poco mecánica, ¿no? De hallar la pendiente, digamos así, memorizándose esta fórmula. Y la otra podría ser de esta manera también, igualando pendientes, ¿ya? Mira, vamos a hacerlo igualando pendientes. Tapamos eso y podemos decir acá lo siguiente. Para hallar la ecuación de la recta, primero calculamos la pendiente. ¿De acuerdo? La pendiente, a ver. Y para eso vamos a usar una fórmula también, que bueno, aquí lo voy a adelantar mejor. ¿Qué es la pendiente? Me preguntan, ¿no? Claro. La pendiente, como les dije, es la inclinación de la recta respecto del eje X, ¿no? Esta recta puede estar muy inclinada, una pendiente muy elevada, como también puede tener una pendiente bastante decreciente, ¿no? O sea, invertirla, ¿no? Entonces, es una pendiente negativa. Y aquí, en esta forma, sería una pendiente positiva. ¿Ya? Y se denota con la letra M. M significa pendiente. ¿Cómo se calcula? Bueno, como la tangente, habíamos dicho, ¿no? Tangente, por ejemplo, de 60 grados, sería la pendiente de la recta L1, ¿no? Que sería raíz de 3. Ahí está.
Otro, a ver, tangente de 135, también la da la pendiente de L2. Pero eso es negativo, ¿sí o no? Cuando el ángulo es obtuso, es mayor de 90, la tangente es negativa, porque la tangente, recuerden, el segundo cuadrante es negativa, ¿no? Por trigo. Entonces aquí la pendiente, además que tangente de 135 es equivalente a, haciendo lo que hacen en trigo, reducción al primer cuadrante, es equivalente a menos tangente de 45, ¿no? Por eso sale menos 1. ¿Ya? O en todo caso, la pendiente, conociendo las coordenadas de dos puntos, puedes trabajarlo así, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Y es ahí donde voy a utilizar esa idea para hallar la ecuación de la recta. Este mismo ejemplo, mira. Entonces, para hallar la ecuación de la recta, primero vamos a hallar la pendiente, ¿ya? Cálculo de la pendiente. Ya, pero si la pendiente es dato, puedes decir ahí, ¿no es cierto? La pendiente es un medio, ¿cómo lo va a calcular de nuevo? Claro, que lo puedo calcular nuevamente utilizando los puntos P y Q. Entonces diremos, la pendiente de la recta L, según la fórmula, la última fórmula que se está poniendo es diferencia de ordenadas. En este caso sería Y menos 5. Y sobre la diferencia de abscisas, X menos 7. Muy bien. Ahora, pero esa pendiente ya se conoce también, ¿no? Se conoce, la pendiente también se conoce, o sea, la pendiente, ¿cuánto vale? Un medio, dicen, ¿no? Entonces aquí igualaríamos el valor de la pendiente, que ya es dato, con la pendiente que hemos obtenido con los dos puntos, P y Q. Y el resto es multiplicar en aspa, ¿no? Multiplicando en aspa, a ver, X menos 7, y aquí sale 2Y menos 10. Pasamos todo a un lado, y nos está quedando X menos 2Y más 3, ¿no? Igual a 0, ¿no? Entonces, esto de acá es la ecuación general de la recta. ¿Ya? Ahora la pendiente, repito, como mide la inclinación de una recta, no siempre va a ser un medio, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pendiente te salió? Raíz cuadrada de 3. Aquí una pendiente negativa, ¿no? Entonces la pendiente varía de acuerdo a la inclinación de la recta. All right. Muy bien, Julius. Esa era tu pregunta. All right. Entonces, mira, hay dos maneras de hallar la ecuación de la recta. Utilizando, o mejor dicho, igualando la pendiente y la otra es siguiendo esta fórmula también, ¿no? Siguiendo esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo esa fórmula. Vamos a ver, ¿no? Este es, digamos, primer método. Y esto es un segundo método, ¿no? Para hallar la ecuación de la recta. Ya el segundo método, no tienes que de repente ordenarlo todo en forma lineal, sino igualar las dos pendientes, nada. O en todo caso, el primer método es, en esencia es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Si tú pasas a dividir esta diferencia de abscisas, prácticamente estás diciendo que la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas es igual a la pendiente, ¿no? Es lo mismo en realidad. Pero mayormente veo a los estudiantes que usan este segundo método, el de igualar pendientes. ¿Ya? Me parece que se les hace más sencillo de esta forma. All right. Borramos. Y vamos con la
con la next. Ya, en este caso es lo referente a la circunferencia. Para hallar la ecuación de una circunferencia necesitas dos cosas nada más. Necesitas las coordenadas del centro, que es HK, y necesitas la longitud del radio. ¿Ya? Aquí se está demostrando cómo se obtiene la ecuación de la circunferencia, ¿no? Utilizas la fórmula de distancia entre estos dos puntos. Eso sabemos, ¿no? La distancia entre dos puntos, donde x, y es un punto general, un punto cualquiera, y HK es las coordenadas del centro, ¿no? Entonces de ahí nos queda al final r al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ¿no? Y esto le llaman la ecuación ordinaria de la circunferencia. All right. Donde r es el radio, HK coordenadas del centro. Ahora, en el caso de la parábola, hay que recordar su definición, ¿no? En el caso de la parábola, por definición, se cumple que todo punto de la parábola, o sea, ese conjunto de puntos, que también se puede decir lugar geométrico, es un conjunto de puntos, por ejemplo, este punto A1, vamos a decir, debe cumplir una condición. Primero vamos a señalar acá la recta directriz. ¿Ya? La parábola se define también con la recta directriz. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que todo punto de la parábola debe estar a igual distancia de este punto fijo, conocido como el foco. ¿Ya? Debe estar a igual distancia. ¿Con quién? Con el foco y con la directriz. Ahí no es. Listo. Esta distancia también debe ser igual a la otra. Debe ser D. ¿Ya? Todos los puntos que cumplen con esa condición pertenecen a la parábola. Y inclusive, si aplicamos la definición también para este punto conocido como el vértice, este punto V, el vértice, entonces notarás de que la distancia del vértice al foco es P, por lo tanto la distancia del vértice a la directriz también es P. ¿Ya? Muy bien. Bueno, son algunos detalles y la parábola pues va a presentar su ecuación según su posición. Por ejemplo, vamos a decir que estas dos parábolas que se están viendo, para identificar su posición, vamos a decir que va a depender de la recta que pasa por el foco y el vértice, ¿no? Entonces, más conocido como el eje focal. Entonces, cuando veas que el eje focal es paralelo con el eje Y, entonces vas a aplicar esta ecuación. Esta ecuación que empieza, como ves, con la abscisa X. O sea, si es paralela a Y, empiezas con X, el opuesto nomás, ¿no? Digamos, para recordar. Paralelo a Y, empiezo con X, ¿y qué le resto? La abscisa del vértice, ¿no? Que es H. X menos H y lo elevo al cuadrado. Luego sigue 4P. P viene a ser esta distancia del foco al vértice, o sea, el parámetro, igual a Y menos K, donde K es la ordenada del vértice. ¿De acuerdo? Y X y Y son las coordenadas de un punto general, pues, ¿no? Un punto cualquiera puede estar aquí, ¿no? Que esto sea X, Y, ¿no? Este punto. Listo. Y el caso contrario a esta ecuación es cuando la parábola se abre hacia abajo. Lo único que va a variar en la ecuación va a ser el signo. O sea, cuando se abre hacia abajo es negativo. Cuando se abre hacia arriba es positivo, ¿no? ¿Quién? El valor de P. ¿Ya? Entonces acá
Un primer caso. El otro caso es cuando la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. En estos dos casos, fíjate, te vas a orientar por el eje focal. Trata de orientarte siempre por el eje focal. En este caso vas a notar que el eje focal es paralelo con el eje X. Por lo tanto, si es paralelo con X, entonces empiezas con Y. La ecuación empiezas con Y, lo opuesto, ¿no? Y menos K, o sea, la diferencia entre ordenadas, al cuadrado igual a 4P por X menos H. Y si se abre hacia el otro lado, hacia la izquierda, la fórmula es la misma. Empiezas con Y. Lo único que va a variar es que el parámetro es negativo, menos 4P. ¿Ya? Hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. All right. There you go, students. Okay. Well, so that's it. Eso es. Eso es la teoría, chicos, referente a esta semana 9. ¿De acuerdo? De todas maneras, siempre es bueno, chicos, que ustedes le den una leída, una repasada frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. ¿Ya? Frecuentemente. Cuando digo frecuentemente, pues durante la semana, tómate unos 10 minutos. Ojo, te estoy diciendo que durante la semana, 10 minutos, y lee tu libro, tu cuaderno. Lee, pasa las hojas nomás, ¿no? Léelo, léelo, léelo. No te detengas mucho en detalles, simplemente léelo. Trata de que tu mente recuerde las cosas que has visto en clase o que ya has estudiado en algún momento, ¿no? Y de tal manera estás ejercitando a tus neuronas a recordar, ¿no? A recordar. Y eso pues es importante, ¿no? El recordar, porque al examen de admisión pues no vas a ir con las fórmulas, de hecho. Sino todo es recordar. ¿Ya? Muy bien, entonces chicos voy a compartir la práctica dirigida evaluada